Regresando a las actividades de este segundo día, nuestra siguiente mesa de diálogo lleva por título Repensar los espacios públicos para ciudades y movilidad. Participa la maestra Zaira Vilchis, especialista en desarrollo urbano y movilidad del Centro Mario Molina, el ingeniero Daniel Mastreta, el maestro Ángel Molinero, director general de Urbanismo y Transporte USTRAN. El moderador de la mesa y de carácter internacional de Francia es el maestro Gregory Nars, director comercial de Transconsult. Bienvenidos, iniciamos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación de la asociación a la MTM. Y vamos a empezar entonces en el orden un poquito al revés de lo que habíamos dicho. Vamos a empezar con el maestro Ángel Molinero, después seguiremos con la maestra Zaira Vilchis y terminaremos con el ingeniero Daniel Mastreta, ¿no? Tenemos unos soportes de presentación para introducir el tema con diferentes ángulos, lo van a ver, cada uno tiene un ángulo diferente de atacar esta problemática, esta mesa de diálogo, pero al final ya vamos a concluir con unas preguntas donde vamos a tratar de juntar las conclusiones y las soluciones, ¿no? Entonces, adelante, Ángel, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues me toca iniciar y tratar de generar un poquito de polémica, espero, por lo menos, ¿no? Cuando me invitaron aquí, cuando Nico me hizo el favor de invitarme otra vez, el título me llamaba mucho la atención, repensar la ciudad. Decía yo, la tenemos que repensar. Y ahora, después de la plática, de una de las pláticas que hubo aquí, seguramente se acuerdan ustedes de los secretarios, de los 3 nuevos secretarios que tenemos, ¿no? Creo que debería de haber un cuarto secretario. Yo le llamaría la Secretaría de Movilidad, Ciudad y Futurología. Y ahorita verán por qué hablo de la futurología. ¿Por qué tendríamos que estar en este sentido? Aquí va, perdón. A ver si soy malo para esto, ¿no? Ahí está. Vámonos a 9,000 años atrás. Nuestras primeras ciudades. Nuestras primeras ciudades, realmente los viajes obviamente estaban conformados a pie. Estaban conformados hasta la domesticación de los equinos, de los caballos, de los burros, mulas y demás, ¿no? Y a la aparición de rueda. También el otro gran cambio es de pasar de ser nómadas, andar de un lado para otro, a sentarnos en la ciudad. Vemos aquí algunos diagramas de la primera ciudad. Una ciudad en Turquía, Cataluyuk, y llama la atención 2, 3 cosas que vemos. No hay vialidades. Realmente eran casas adosadas, que podías acceder a las casas, pero por los techos. Y si ven ustedes, están tan adosadas, tan juntas, que creaban murallas para cubrirse. Es un poquito lo mismo que tenemos ahora con nuestros fraccionamientos. Los amurallamos para dar la seguridad. De ahí un tema fundamental en la ciudad, la seguridad. También todas estas ciudades, las primeras ciudades, fueron debidos pues a los puntos de cruce, ya fueran ríos, carreteras o los puertos. Era el nacimiento de cualquier ciudad. Luego vamos a pasar al primer cambio que realmente se presenta en nuestras ciudades, ya crear vialidades, crear callejones, calles angostas, y después de mucho tiempo, después de la Edad Media, pasar a las ciudades ortogonales o reticulares. Estas ciudades reticulares pues, estuvieron en gran boga, sobre todo en América,
en Estados Unidos, en México, Lima, todas son ciudades reticulares, cuadriculadas. Ese fue, yo creo, el primer cambio, empezar a tener calles en nuestras ciudades. No hubo cambios en nuestras ciudades hasta, vamos a decir, siglo XIX, siglo XX. Eran las mismas ciudades, habían crecido, pero mantenían una condicionante. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar nuestras ciudades? La tecnología. Empezamos a hablar de ferrocarriles, empezamos a hablar de tranvías, de mulitas, tranvías de mulitas, no, eso sobran. Empezamos a hablar de transporte de carga y ya a principios del siglo XX del automóvil, el que trajo los grandes cambios a las ciudades como hoy las conocemos. Realmente los trazos de nuestras ciudades, pues hablo de ¿qué vamos a repensar? Siguen siendo las mismas ciudades, no ha cambiado, la ciudad no ha cambiado las tecnologías que usamos, la forma de movernos, pero la ciudad sigue siendo la misma. Sí, obviamente crea un nuevo fraccionamiento, pues es otro mundo, ¿no? Que estamos siguiendo el modelo de la Edad Media, ¿no? Haciendo nuestras ciudades fortificadas, que yo le llamo. Obviamente estas ciudades anteriores, siglo XIX, siglo XX, empezaron a ajustarse, a adecuarse, no a repensarse con el automóvil. Empezó a haber esto. Y todos los crecimientos posteriores se fueron adecuando poco a poco a las nuevas tecnologías. Aquí vemos el primer semáforo en Cleveland, en la ciudad americana, el que está abajo, fue el primer semáforo. En la parte de arriba es un semáforo en Berlín, donde se empiezan a ser los primeros semáforos automatizados. Entonces pueden ver qué cambió en la ciudad, ahí en esa foto de arriba. Pues básicamente es la tecnología. Tenemos tranvías, tenemos automóviles, tenemos carretas, pero en sí la ciudad sigue siendo de la misma manera. ¿Por qué hablo de una Secretaría de Movilidad de la ciudad y de futurología? Porque a mí me llama mucho la atención leer la ley de movilidad, que es una buena ley, no digo que no, pero no está viendo a futuro, está viendo a lo que existe, pero no está viendo qué va a pasar con los automóviles autónomos, que los vamos a tener dentro de poco. ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías de control? Y pues no está considerado, no está siendo visto en ese panorama. Pongo estas fotos así de medio chistosas porque pues a muchos de nosotros nos tocó vivirlo, ¿no? Se acordarán de los supersónicos de la ciudad Orbit, que era donde vivían los supersónicos. Y si vemos, es mucho de lo que está pasando hoy en día. Lo empezamos a ver. Aquí simplemente me puse a ver las caricaturas un rato para inspirarme y pues vemos los cambios que se dan, las soluciones que se planteaban. Ahí las tres laminitas, el automóvil, aprieta un botón, se hace una maleta y soluciona el problema de estacionamiento. ¿Cuánto nos falta para eso? No sé. ¿Estamos pensando en eso? No sé. Entonces, por eso un poco la insistencia, sobre todo porque estamos en una institución educativa donde tienen que ver a futuro, no tienen que ver el pasado. ¿Qué es lo que va a pasar con la ciudad? ¿A dónde vamos a ir? Seguramente aquí los compañeros van a dar algunas ideas, pero sí yo buscaría empezar a pensar hacia el futuro. ¿Qué va a haber en el futuro? Aquí afortunadamente tengo un buen ejemplo con Daniel. Nos conocimos en 81, si no me equivoco, estábamos platicando. Entonces, pues éramos unos chamacos los dos. Creo que lo seguimos siendo por lo menos de mentalidad,
pero éramos unos chamacos y estábamos pensando no en el transporte de ayer, estábamos pensando qué íbamos a hacer en el futuro. Empezamos a ver articulados, empecemos a ver los sistemas de control, lo que sería ahorita la tarjeta magnética. No había obviamente la tecnología, pero estábamos pensando y más, se acordarán del boom famoso, se desarrolló entonces. Estábamos pensando en sistemas integrados de transporte. Fue un poquito antes de lo que habló Páez. Estamos hablando de los 80s y ya estaba la Ciudad de México un paso adelante a muchos países, viendo qué íbamos a hacer. Yo me pregunto ahora si la autoridad está viendo en ese sentido, salvo el teleférico o el cablebús o como Mexibús, ya le pusieron tantos nombres que ya no sé, pero finalmente es un teleférico. Ese teleférico, bueno, tiene una visión a futuro, bueno, mala, es muy discutible, pero están pensando en algo distinto. Yo me pregunto, ¿qué estamos pensando hacer con nuestra ciudad? Ay, se me va a acabar el tiempo. Entonces yo creo que esto tenemos que ver hacia las banquetas, hacia la cultura urbana, seguramente se va a comentar sobre el tema, es fundamental esa parte, y sobre las leyes y normas. ¿Cómo vamos a preparar ese futuro? A mí me encanta la ley de movilidad que se generó, pero no tiene una visión a futuro. Es el día de hoy y se acabó. ¿Cómo lo solucionamos? Hay focos de atención aquí simplemente he puesto. Esto ya está funcionando. Esto es en Dallas, es el transporte de lo que sería el Uber Eats o Rappi. Te lo están llevando en un vehículo alrededor de toda la universidad. Es un carrito de transporte. ¿Estamos viendo hacia eso cómo vamos a solucionar? ¿Estamos diseñando la ciudad en ese sentido? No sé, pienso que no. Insisto, la ciudad actual no la vamos a cambiar, ya está construida, la tenemos que adecuar a estos nuevos desarrollos. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a estacionamientos para los vehículos autónomos? Vimos unas fotos, en Dubái ya los tienen, no tardan en llegar a México. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Hay nuevas tecnologías, un mundo de tecnologías nuevas que tenemos que aprovechar. Tenemos varios minutitos, Manu. Y la infraestructura vial y equipamiento, el uso del espacio superficial y el uso del espacio aéreo. Y algo que es fundamental, ¿cómo vamos a cambiar el chip o cómo vamos a ajustar el chip del comportamiento humano? Yo creo que por ahí viene mucho de la problemática que en los próximos 10 años yo creo que vamos a vivir. Muchas gracias, pero no verlos mareados. Muchas gracias, Ángel. Tres temas muy interesantes. Estamos siempre en ajuste, no estamos pensando adelante o realmente como está la mesa de diálogo, no repensando los espacios. Creo que lo estás comentando. Es una introducción interesante, ¿no? de ir un poquito más allá de los pasos que estamos dando el día de hoy, ¿no? Me gustó mucho tu tema de Orbit City, ¿no? Porque también eso es futurología, pero probablemente en realidad es la realidad de mañana, ¿no? Todo está adelantando muy rápidamente, ¿no? Estoy buscando la secretaría. Sí, ya viste el otro panel entonces. Y bueno, pues interesante repensar y pensar en el futuro y no nada más cuidar la urgencia que tenemos hoy, porque desafortunadamente también tenemos focos de urgencia y creo que eso nos da la introducción para ver la presentación de Zaira sobre los temas también y los focos de urgencia, porque también podemos pensar al futuro, pero tenemos cosas urgentes el día de hoy, que creo que es lo que se va a tocar en esta presentación, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas los que están aquí. Sabemos que es un viernes a las pasadas de las 4 de la tarde. Sabemos que es un horario bastante complicado, pero me da gusto ver que hay una gran cantidad de gente, quiere decir que son temas que nos interesan, quiere decir que son temas que nos llaman la atención. Y me gustaría primero agradecer la invitación y decirles y confesarles algo.
Yo la primera vez que asistí a este congreso hace muchos años, estaba yo recién egresada de la universidad, tenía un par de años por ahí, no voy a decir hace cuántos años tiene este congreso, pero saquen cuentas más o menos. Y me acuerdo que la primera vez que vine, que no lo hacían aquí, estaba en Insurgentes, ¿no? Me acuerdo que yo dije, me encantaría estar ahí arriba. Pero ¿saben cuál fue la principal motivación en la que me hizo pensar que jamás iba a poder estar arriba? Porque era mujer. Y en ese entonces, casi todos los que estaban ahí arriba eran hombres. Entonces yo misma decía, difícilmente voy a llegar algún día a estar ahí y me van a invitar porque soy mujer y normalmente el transporte es un espacio en donde vemos casi puros hombres. Ahora me da mucho gusto ver cada vez más cómo hay una participación mayor de las mujeres. Y justamente en ese sentido va mi presentación. Hablar de repensar, híjole, ¿hacia dónde es la...? ¿Cómo lo hiciste? Ah, perfecto. Gracias. Esa batalla. Ah, sí está muy, muy sensible. Y entonces en ese sentido justamente va mi presentación. Efectivamente las ciudades no se han transformado, son espacios físicos que los hemos ido creando con el paso del tiempo y los hemos ido adaptando. Pero lo que sí ha cambiado y lo que sí ha transformado es la sociedad, la visión de la sociedad y el cómo tenemos que repensar justamente en hacia quiénes estamos diseñando esas ciudades. Porque estas ciudades han sido diseñadas con una visión igualitaria, pensando que todos los usuarios y las usuarias tenemos exactamente las mismas necesidades. El urbanismo feminista justamente lo que nos habla, de repente el tema, cuando decimos feministas, híjole, ¿no? Hay mucha gente que todavía le incomoda ese término, ¿no? Van a empezar ya a pedir, van a empezar a decir, odian a los hombres, machorras, bueno, hemos escuchado un sinfín de adjetivos, pero no. El urbanismo feminista justamente lo que busca es ampliar esta visión y repensar estos espacios hablando de las diferencias en las necesidades que tenemos, no nada más hombres y mujeres, sino todos los usuarios que habitamos y que convivimos en el espacio público. ¿Por qué? Porque cada una de las características que tenemos como individuos nos hace tener distintas necesidades. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que hemos creado ciudades hostiles, ciudades que han sido pensadas para personas en una edad óptima, ¿no? Con condiciones de salud normales, ¿no? Que tienen la fuerza suficiente para subir escaleras, para bajar escaleras, para pasar un puente peatonal, para correr porque no hay semáforos peatonales en la mayoría de intersecciones, entonces tienes que tener la velocidad, ¿no? Me da mucha tristeza cuando veo que le cedemos el paso a un peatón y ¿qué es lo primero que hace el peatón? Corre, ¿no? Y me dan ganas de decirle, no corras, o sea, no hay necesidad de correr, puedes, ¿sí?, tener tu tiempo y tomarlo, porque yo no sé si una persona lo acaban de operar o está lastimada o necesita algo en especial y veo cómo corren. Entonces quiere decir que los ciudadanos o las ciudadanas, las personas que habitamos estos espacios, estamos pensando otra vez en función de la sociedad en general. Pocas veces volteamos a ver las necesidades en particular de ciertos grupos. Y no me gusta hablar de grupos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad, digamos que enfoca en las necesidades de las personas por sus condiciones, pero pocas veces nos damos cuenta que la vulnerabilidad es la condición que generamos el resto hacia esas personas, porque no nos volteamos a ver las necesidades que tienen ciertos grupos de moverse y de desplazarse en la ciudad que nosotros hemos creado con una visión igualitaria, ¿sí?, asumiendo que otra vez todos tenemos las mismas necesidades. Y hablar también de feminismo, de urbanismo feminista, habla de incluir otras variables, no nada más desagregar en hombres y mujeres. Y en las imágenes les pongo dos ejemplos.
Las dos personas que están ahí, las dos mujeres que están ahí, son dos mujeres oaxaqueñas, ¿sí? Vienen de la misma raza, nacieron en la misma entidad. La mujer de abajo, no sé si la conocen, no tengo nada en contra de ella, al contrario, me gusta mucho su música, es Lila Downs. Es una cantante oaxaqueña que es muy famosa. Estoy segura que las condiciones en las que viven estas dos mujeres oaxaqueñas son muy distintas y que el paso de cada una de ellas en esta ciudad debe de ser con objetivos distintos, con recursos distintos, ¿sí?, con características totalmente diferenciadas. Y no quiere decir que está mal que Lila Downs viva en una ciudad gozando sus privilegios, porque el problema no es que tengamos privilegios, el problema es cómo hacemos uso de estos privilegios. Hablando específicamente de las necesidades de estos grupos, me gustaría hablar de la diferencia de la movilidad entre hombres y mujeres, porque justamente los sistemas de transporte siempre están pensados en que todos nos movemos de la misma manera. Las frecuencias de paso, por ejemplo, de los autobuses, del metro, de todos los sistemas de transporte, siempre están pensados en función de las horas pico y las horas valle. Y hay muy pocos estudios que han apuntado a identificar cuáles son las necesidades de los grupos que se mueven en estas horas valle. Y se han dado cuenta, por ejemplo, que las mujeres son las que utilizan más los sistemas de transporte en estos horarios. Y como baja la frecuencia de paso, quiere decir que los tiempos de espera de estos grupos son mayores. Entonces, estamos pensando en la necesidad colectiva y no la necesidad particular. Hay muchos otros temas. Las mujeres, por ejemplo, solemos movernos de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente estamos volcadas con roles y estereotipos de género que nos han marcado en que nosotras somos las responsables de los cuidados del hogar, de los dependientes, llámese hijos, llámese padres, llámese abuelos. Entonces, como nosotras tenemos y recae la necesidad en nuestra persona, tenemos que movernos de una manera distinta y tenemos que tomar decisiones en función de esas necesidades. Ayer yo le decía a Nicolás, le mandaba mensaje y le decía, oye, por justamente temas de cuidado me voy a tener que llevar a mi hijo. Si yo me hubiera venido sola, me vengo en transporte público. Pero como tenía que venir con mi hijo, me tengo que venir en transporte, en mi coche, porque para mí es mucho más cómodo y más seguro. Y hay muchos otros temas que están vinculados a esto. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del acoso a bordo del transporte público. Es un tema que parecería que recientemente se está tomando la responsabilidad que se tiene, pero es algo que ha sucedido durante toda la vida. Y muy curiosamente, si yo les pregunto aquí a todas las personas, levanten la mano quien ha sido víctima de acoso en la calle o en el transporte público. Me gustaría ver cuántos, ¿sí? Porque luego me dicen, es que los hombres también nos acosan, por supuesto que sí. Sí. No quiere decir que no haya acoso, yo nunca he dicho que no haya acoso, pero estadísticamente la gran mayoría de las personas que sufrimos acoso somos las mujeres, por muchos otros temas, porque me podría aventar una hora hablando de ese tema. Ahora, me gustaría que levantara la mano quién ha ejercido acoso. Nadie. Es muy curioso porque cuando estamos en un grupo normalmente es más fácil levantar la mano y decir yo he sido víctima, que cuando preguntamos quién ha ejercido acoso o violencia nadie va a levantar la mano. Entonces es algo que hay que repensar también, porque muchas veces no quiere decir que los hombres no quieran hacerlo, hay veces que tienen conductas o tenemos conductas que no reconocemos que eso incomoda a las demás personas. Entonces, hay que empezar a analizar qué está pasando, pero ¿tenemos estadísticas de esto? No tenemos estadísticas precisas de esto. No hemos generado la información suficiente para ver qué necesidades tenemos en las distintas áreas, ¿sí?, que competen en la planeación justamente de las ciudades y de los sistemas de transporte.
Para no extenderme más y dar paso a la siguiente presentación y ahora sí al espacio para que platiquemos, lo que podemos ver en la lámina siguiente es el resultado de un estudio que realicé el año pasado con apoyo de la KfW y fue justamente para NAFIN, en donde NAFIN estaba buscando, tiene un programa enfocado a fortalecer y renovar las unidades de transporte público y se dieron cuenta que la mayoría de los beneficiarios en este programa eran hombres. No había mecanismos para incrementar la participación de las mujeres. ¿Y qué tiene que ver esto con las ciudades y con repensar las ciudades? Es que hay muy poca participación de las mujeres en la planeación de los sistemas de transporte público, en puestos de liderazgo. Hay muy poca participación, por ejemplo, que ahora ya está creciendo mucho más, de mujeres operadoras, que seguramente ayer las maravillosas Virginia Olalde y Paola Moncada les platicaron de ellos. Son dos mujeres que han hecho un trabajo espectacular y que son muestra de ello. El tema es que los mecanismos para incrementar la participación de las mujeres no son tan sencillos. Uno de los descubrimientos que tuvimos de este estudio y que me pareció de los más impactantes era que cuando se le quería dar un recurso a las mujeres no tenían ni siquiera una tarjeta de débito a su nombre. Querían que se le depositara a la pareja, normalmente era la pareja sentimental. Entonces empecemos que no podemos incrementar la participación de estas mujeres si desde el núcleo familiar hay muchos retos que todavía tenemos que cambiar. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cambiamos esta visión de entender que necesitamos ciudades pensadas en las necesidades de los otros grupos? Pues garantizando que también las mujeres estemos desde dentro en la planeación de estas mujeres, porque si yo hablo de las necesidades de las mujeres, a lo mejor desde afuera no se me va a escuchar, pero desde adentro va a ser más fácil que yo tomando decisiones, que yo prestando el servicio, que yo como mujer especialista pueda transmitir ese mensaje y decir, yo necesito esto, como mamá, como mujer, como especialista, desde los distintos ámbitos que a mí me competen. Entonces, yo partiría de ahí, repensar las ciudades, repensar los espacios públicos, vendría no nada más desde la parte técnica, la parte normativa, sino también desde la parte social y escuchar a estos grupos que no nos hemos dado el tiempo de voltear a ver. Muchas gracias, Zaira. Presentación muy interesante. Digo, aunque podemos decir las ciudades hostiles realmente lo son para todos, no nada más para el género, pero tienes toda la razón, hay particularidad que probablemente no tomemos en cuenta dentro de la media, que es lo que a veces estamos tomando en cuenta, no tanto las particularidades. Hay un tema interesante cuando hacemos encuestas hogares de movilidad. Por ejemplo, cuando hay un coche en el hogar, el 70% del uso del coche está asociado al hombre. Entonces ahí cuando hablamos, no es un tema de ciudad hostil, pero es un tema también de cómo funcionan las familias, cómo funciona la misma dinámica dentro de los hogares. Entonces tienes toda la razón, hay una problemática específica de género, sin hablar de personas con vulnerabilidades también, que es un tema que debemos abrir y va a ser interesante para las preguntas y las soluciones que esperamos encontrar, ¿no? Pues ahorita damos la palabra al ingeniero Daniel Mastretta. Hola, por favor. Bien, pues estamos aquí para platicar un poco sobre repensar la ciudad y a partir de ahí me pareció interesante repensar el espacio para la movilidad. De hecho, pensando un poco en lo que mostró Ángel en la primera presentación de la evolución de las ciudades, desde 1950 nuestras ciudades en México, en general todas, más las metrópolis, pero las principales ciudades se fueron a urbanizar de una forma acelerada. Todo el mundo se vino del campo, en fin, por las condiciones que hayan sido, pero las ciudades crecieron explosivamente y con una motorización extrema, con la tecnología, como tú comentabas, yéndose a
a toda la influencia en las calles, toda la forma de operar, se fue a que ocuparan los coches, a que los autobuses como pudieran, en fin, pero se motorizó extremadamente la urbanización en las ciudades mexicanas. Esto llevó a una crisis crónica, y en esa crisis crónica hay en este momento una tendencia en algunos estudiosos de las ciudades que hay que pasar a buscar ya no la urbanización, ya no la motorización, sino la sustentabilidad. Unos datos muy concretos sobre algunos modos de transporte, porque quisiera yo tomar como base de la exposición el impacto que tienen los modos, lo que mueven y lo que contaminan. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, el traslado potencial, el traslado peatonal, que es hostil e inseguro. Todos lo padecemos a diario cuando andamos en las banquetas de la ciudad. Es el 60% de los viajes, si tomamos en cuenta que todos los traslados tienen un procedimiento peatonal, una parte del traslado es peatonal, y después nos subimos al autobús o nos subimos al coche, o solamente peatonal, 60%, con 0 gramos de CO2 por pasajero. La micromovilidad activa, bicicletas, está completamente a la defensiva, todavía existen muchos problemas para generar ciclovías, inclusive hay gente que se opone, pero no cabe duda que donde se han colocado ciclovías no está tan mal, y tampoco hay una tragedia, y inclusive viene un aumento en el movimiento comercial de las calles donde se ponen. Pero bueno, la micromovilidad activa, o sea, bicicletas, está a la defensiva. En el último estudio que pude ver, estaban entre 4 y 5% de los viajes persona, no sé cómo ande exactamente, pero también son 0 gramos de CO2 por persona, o sea, 0 impacto ambiental en el sitio donde están, ¿sí? Podemos decir que los coches impactan, y además impacta la forma que se fabrican, los autobuses también se fabrican y contaminan al fabricarlos. No, ya en el punto de uso, ¿cuánto contaminan? Bueno, 0%. En el caso de las motocicletas, ahí estamos en un problema serio. Ha explotado, todos lo vemos todos los días, en nuestras ciudades los últimos 10 años, y más en los últimos 5 años, las motocicletas de una forma muy descontrolada, muy complicada, con muy poca capacitación para los que las manejan, y en unos vehículos que increíblemente son más contaminantes que los coches. Un coche contamina por pasajero 250 gramos, perdón, de automóviles 230 gramos, y la moto 250 gramos. ¿Por qué? Porque no están sometidos a ningún tipo de controles, no tienen convertidores, no tienen nada de eso, no tienen recirculación de gas, no tienen nada de controles anticontaminantes, y además utilizan carburador casi todavía todos los coches ya tienen fuel injection desde hace 30 años, 40 años, las motos no, todos andan con su carburador, cada vez son más, hay alrededor de 7 millones de motocicletas en el país, y en la Ciudad de México, en lo que es el área metropolitana, hay 1,5 millones de motocicletas. En el último análisis que medio pude ver, porque todavía, inclusive el último estudio de origen-destino de la Ciudad de México es 2017, y casi no impacta. Las motos tienen poquísimos viajes, yo estoy seguro que se han explotado, multiplicado, no sé cuántos hay. Muchos de esos viajes los están haciendo en motocicletas para lo que es reparto de micromovilidad última milla, reparto de todo tipo, desde alimentos hasta paquetería, muchos de esos es eso, y muchos son gentes que se organizaron un transporte porque hay problemas para movilizarse, bueno, se consigue una moto. Si se fijan, cuando vayan ustedes en la calle, vean las motos, muchas llevan 2 pasajeros, y en general sí estamos en un problema serio ahí. Pero bueno, y habría que ver cuántos viajes mueven realmente. Luego, los coches, en el siglo XXI en México, han tenido un notable crecimiento. Se ha ido la curva de crecimiento de automóviles así, desde que empezó el siglo XXI hasta ahora. Son el 20% de los viajes, y cada pasajero son 230 gramos, o sea, un poquito menos que una moto. Luego, el autobús privado, que le estoy llamando aquí, el autobús urbano, microbuses, camionetas, autobuses de 12 toneladas, mueven el 60% de los viajes, son el sistema que más gente mueve, ¿sí? Le estoy llamando ahí indiciado porque todos decimos, es que son una porquería, están sucios, no caminan. Bueno, aquí afuera estamos viendo unos magníficos ejemplos de lo que puede hacerse, pero bueno, por lo general, la mayor parte de los vehículos que se usan en autobuses, que mueven ese 60% de la gente, están siendo utilizados
con vehículos que ya no están en la mejor capacidad tecnológica, hay que mejorarlos mucho. El BRT crece lentamente. Bueno, el autobús, cada pasajero 25 gramos de CO2. El BRT crece lentamente y solo está en grandes urbes. Aquí mi lámina tiene un error, es 5 gramos de CO2 por pasajero y es el 25% de los viajes en las ciudades donde se han instalado. Desgraciadamente, solamente en las grandes urbes, solamente está en las grandes urbes el BRT y podría estar en mucho más ciudades medias mexicanas que no lo pueden pagar. Habría que ver cómo. Y finalmente el metro, bueno, es inalcanzable para casi todas las ciudades. Y aún en ciudades como las grandes metrópolis, Distrito Federal, Guadalajara, en fin, crecen muy poco, pueden crecer muy poco, es demasiado lo que cuestan. Bien, ¿qué hay que hacer? El planteamiento sería, bueno, actualmente la superficie vial, la que vemos en la parte de arriba de la gráfica, para automóviles es mucho mayor, ese 20% se está comiendo toda esa superficie vial que vemos ahí, las flechas que están muy amplias. Lo que se buscaría en un plan integral es, bueno, cómo buscarle con el tiempo, no sé cuánto, no sé qué tiempo, pero que los automóviles se redujeran considerablemente la superficie vial que tienen y que los viajes también se disminuyeran. Decirlo está bien fácil, ojalá se pudiera hacer, ¿sí? Es un poco de buenos deseos para luego aquí en la mesa platicarlo, pero la idea es que, bueno, ¿cómo hacerle para que la superficie vial de los automóviles se reduzca muchísimo y la de los autobuses y otros sistemas de movilidad crezca? Esa sería la idea. Aquí vemos la lámina con más tamaño. Lo que es meter micromovilidad, lo que es interfaz avanzada para taxis y vehículos utilizando apps, lo que es automóviles ya con mucho menor contaminación y sobre todo lo que es meter mucho transporte de mucha calidad para mover al 60% de la gente que actualmente está utilizando casi nada de vialidad, van todos atorados, los transportistas deben sufrir muchísimo para sacar los costos con velocidades comerciales tan bajas. Entonces, el consenso sería crecer el área vial, no es la solución, ya no crezcamos el área vial, más bien reorganicemos el área vial para hacerla justa y sustentable. Bien, aquí hay lo que le llamo un crucero utopía, que es, digamos, la prioridad es mover las personas. Este concepto ilustrado sintetiza varias tendencias que podemos ver en revistas, en estudios, en fin, en ciudades donde se están haciendo esas cosas, en donde ya tenemos la prioridad de movilidad de las personas, del peatón a la e-bike, darle su espacio a la micromovilidad, el transporte masivo de calidad, accesible a muchas comunidades, tecnología multidisciplinaria en autobuses, infraestructura fija con mucho diseño, que se vea bien la ciudad, con muchas áreas verdes, y finalmente darle su lugar a la marca transporte urbano. Es una marca, y la marca transporte urbano está muy abollada, y no tiene por qué estar abollada. Está haciendo demasiado por las ciudades, es demasiado lo que importa la movilidad y el transporte en las ciudades como para que esté abollada esa imagen. Entonces, darle lugar a esa marca. Bien, ya nomás para terminar rápidamente voy a plantearles, bueno, la mayor parte de los traslados son peatonales. Veamos qué onda con los peatones. Las banquetas representan lo mucho que hay que corregir. Yo voy por una banqueta y digo, híjole, caray, ¿qué hacemos en México? Porque las banquetas están muy amoladas, o reparadas, o con desniveles, o con hoyos, y son las banquetas de los peatones. Representan mucho de lo que hay que corregir. Hay que dar al peatón el espacio que merece, con políticas consistentes, diseño creativo, y tendríamos un gran costo-beneficio. Aquí vemos esas que están ahí, la foto de abajo y las laterales de la izquierda, es un trabajo que le llaman Piazze Aperte en Milán, que con muy poco dinero convirtieron 60 cruceros en unos lugares mucho más vivibles. Ahí podemos ver la comparación de arriba y abajo, cómo mejoró. En micromovilidad, bueno, dirán, bueno, ¿qué tanto se puede hacer aquí? Yo estoy trabajando actualmente en esto, en la fabricación de vehículos para micromovilidad, ya no bicicletas, sino con el mismo esquema, la tecnología de las bicicletas y con el criterio de poco peso para hacer mucho, hacer micromovilidad, no hacer bicicletas, hacer microvehículos. No es una moda en México la micromovilidad, existe hace mucho. El 30% de los viajes persona a día son inferiores a 3 kilómetros. Es un dato interesante. 30% de los viajes son inferiores a 3 kilómetros. Luego,
¿Por qué existe hace mucho la micromovilidad? Bueno, visitaxis hay 50,000 en el área metropolitana de la Ciudad de México, 50,000 visitaxis o mototaxis. Hay motos de tamaleros, bicis de tamaleros de las que vemos por todos lados, hay mucha gente trabajando de eso. Luego, si va uno a una fábrica en el arco norte de la ciudad y entra uno y ve el estacionamiento de bicicletas, hay mucha gente que llega en bicicleta en condiciones bien difíciles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, sigue creciendo a pesar de las condiciones difíciles, la expansión de modalidades es a partir de apps, hay muchos servicios de bicicleta que se prestan a través de apps. A mí me tocó vivir en Tláhuac, cuando hicimos un programa piloto de visitaxis en Tláhuac, hay muchísimos operadores de visitaxi que a través de la app tienen muchos clientes y los llaman y los traen. Entonces, a través de WhatsApp, toda la movilidad que se ha generado en lo que es reparto urbano se basa totalmente en apps. Entonces, eso hay que explotarlo para que pueda crecer. Hay que ver qué se hace con las motos, porque contaminan, desordenan, hay mucha inseguridad, pero ahí están, millones diarios, son varias decenas de miles. Las compañías que venden las motos no se preocupan porque las personas estén capacitadas, les venden la moto y literalmente aprenden a andar en ella cuando la compran, pero bueno. Entonces, la bicicleta en otro nivel es un microvehículo a través de tecnología eléctrica para e-bikes. Las apps nos abren un mundo de posibilidades. Urge revolucionar la infraestructura, yo sí creo que se puede hacer mucho haciendo ciclovías muy bien hechas. En Insurgentes hay una ciclovía que ocupa todo Insurgentes, está el Metrobús y no ha pasado nada con Insurgentes, sigue funcionando. En fin, urge hacer creíble el potencial, porque mucha gente tiene muchas dudas sobre esto. Ya para terminar, hay que revolucionar el autobús, el modo que más mueve. Aquí afuera hay unos ejemplos padrísimos de autobuses nuevos. Ángel comentaba que cuando estábamos trabajando en el transporte en el gobierno de la ciudad hace 40 años, decíamos, bueno, pues a ver qué autobuses podemos ver en el año 2000, ya van a estar padrísimos. Bueno, pues no pasó. Ya empieza a pasar ahora, hay unos ejemplos aquí afuera de autobuses muy padres, pero en general la mayor parte, si vemos ahorita los autobuses de calidad que están funcionando en México, ya dando servicio, no deben de llegar al 2-3% del total. Hay que hacer que sea el 100% el que tenga este tipo de tecnologías y diseño. También la infraestructura que tenga mucho más vialidad exclusiva, que haya infraestructura completa del taller a la ruta, incorporar también servicios a través de apps, un marco económico empresarial moderno, se ha hablado muchísimo de eso y se está haciendo mucho, pero falta mucho, y un despliegue universal de autobuses modernos y limpios. Y para acabar, ya para poder pasar a la mesa, en el BRT, yo soy un creyente del sistema BRT, en serio, creo que está todavía en muy pocas ciudades y habría que hacerlo accesible a ciudades medias. ¿Cómo? Bueno, ese vehículo es un prototipo que me tocó trabajar con el apoyo del CONACYT hace 15 años, que es un autobús que costaba el 60% de un autobús articulado normal de los que eran Insurgentes, pero podía tener la misma calidad de servicio, el mismo nivel de servicio. Se puede hacer. Para que las ciudades tengan más acceso y luego que las estaciones se puedan hacer con métodos industriales, más tipo autobús, podrían ser, a lo mejor, reducir los costos para BRT y que no solamente las ciudades de 10, 8 o 4 millones de habitantes los tengan, sino ciudades que tengan menos de 1 millón de habitantes. Básicamente, ese es el planteamiento para poder ahorita platicar en la mesa y complementar un poco lo que comentó Ángel y que comentaron anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchos temas tocaste, ahí no sé si vamos a poder abrirlos todos. Obviamente, el repartir de otra forma el espacio, las calles entre los diferentes modos, lo que mostraste los números, ¿no? Finalmente, cómo se mueve hoy la gente y finalmente el uso que ocupa sobre todo el automóvil, que hay que poner las palabras atrás de este repensar los espacios públicos. Hoy el espacio público está ocupado de manera principal por el automóvil y realmente los cambios que deberíamos empezar a dar pues es a limitar el automóvil, obviamente ofreciendo servicios de transporte de calidad, banquetas de calidad, ciclopistas de calidad. Digo, ahí ya, si quieren, vamos a abrir la discusión sobre estos temas, ¿no? Finalmente, pues existen ya muchas ciudades que sí están implementando proyectos exitosos y hay buenas prácticas. Entonces, yo les haría una pregunta a los tres: ¿qué retos políticos, técnicos
pues tenemos para pasar de las palabras de estas buenas prácticas limitadas en el espacio como en el tiempo, no vamos suficiente rápido, no cubrimos todas las ciudades medias, algunas ciudades grandes como la Ciudad de México ya logró implementar algunos proyectos emblemáticos interesantes, pero no va suficiente, el rezago está tan grande que no avanza suficiente rápido la solución. Entonces, ¿cómo pasamos de los buenos deseos, vamos a decir, a unas prácticas, una realidad que ya empieza a cubrir pues desde el fondo del Edomex, donde la gente ya no tiene ni banquetas ni calles pavimentadas, hasta los ejes troncales que estamos comentando, ¿no? No sé quién quiere iniciar a contestar. Pues a mí me gustaría partir justamente de algo que mencionas, que la Ciudad de México está trabajando y está avanzando, y me parece que creo que ese es un punto clave. Me ha tocado trabajar con muchas autoridades en muchas entidades y siempre tienen como objetivo en la mente alcanzar a la Ciudad de México. Y todos los planes, todos los proyectos, todas sus acciones están pensadas en eso. Entonces, creo que yo partiría de entender que las características de cada ciudad son muy distintas. O sea, no todas las ciudades tienen el tamaño de la Ciudad de México, no todas las ciudades tienen el presupuesto de la Ciudad de México, ni tienen la vocación de la Ciudad de México. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vamos a ciudades como Mérida, ¿no? Que además Mérida es una ciudad que ha estado avanzando también mucho en temas de transporte y que tiene mucho que trabajar porque fue un boom, y entonces la ciudad se está expandiendo de una manera impresionante, que ese es un punto. O sea, tenemos que trabajar por contener la expansión de las ciudades. Y entonces te das cuenta de la dinámica en Mérida y la gente en el día no sale. ¿Por qué? Porque la temperatura es extrema. O sea, la dinámica en esas ciudades son en la tarde. O sea, tú en la tarde, noche, empiezas a ver cómo la gente empieza a salir, va a hacer sus compras, empieza a convivir con la demás gente, pero en el día la gente está metida en sus actividades porque la temperatura afuera no te lo permite. Entonces, la Ciudad de México, obviamente, en la tarde ya todo el mundo va de regreso a su casa, son cosas muy diferentes. Entonces, yo creo que partiría justamente de plantearnos estos retos técnicos, normativos, de fondeo, pero pensando e identificando las particularidades de hacia dónde queremos hacerlo. No tener en mente siempre la Ciudad de México. Y además siempre también les he dicho, mejor vean lo malo de la Ciudad de México. Prevengan, ¿no?, el que no quieren llegar a tener los niveles de congestionamiento que tenemos, o la inseguridad, o muchas cosas. Entonces, creo que yo pondría ese tema en la mesa. Perfecto, trajes a la medida finalmente en función de las problemáticas de cada ciudad. Ángel. Yo ahondaría con dos ejemplitos ahí, el comentario de Zaira. Zacatecas, una ciudad hermosa, una ciudad de unos 150,000 habitantes, pequeñita, y de repente pues había hecho aquí el segundo piso y ya querían ponerlo y estaban decididos de hacerlo, el segundo piso. Afortunadamente se pudo parar ahí con Amelia García y le bajaron un poquito, pero iban a destruir la ciudad. Otro caso que muchas veces yo comento es Mexicali. Mexicali es una ciudad de 1 millón de habitantes. Todo el mundo puede pensar, necesitamos un BRT, pero las demandas pues no son. Llegaron a plantear que la demanda para el BRT eran de 146,000 viajes al día. Esos son todos los viajes que se dan en Mexicali. Para no hacerles el cuento largo, donde se hizo el carril, porque lo hicieron, pues terminó transportando 16,000 pasajeros. Ni una ruta de autobuses regular en cualquier ciudad del país. ¿Por qué? Pues porque tenía que ser BRT, porque habían empezado a ver los BRTs y la modalidad. Y una tercera que me acabo de acordar, ya estamos ahorita con los cablebuses. Ya todo el mundo quiere cablebús. Quieren plantearlo en Uruapan, un cablebús. Es una ciudad también pequeña. Quieren
plantearlo sobre un corredor importante para los transportistas, quitándoles el 20% de la demanda y sin ninguna necesidad, porque realmente la ciudad no tiene problema de transporte. Entonces, muchas veces estas modas que comentas, el copiar a la Ciudad de México, es un grave error, ¿no? Sí. Yo creo que se han hecho buenos ejemplos de copiar, y además la Ciudad de México ha copiado todo lo que se hizo en Guadalajara, lo ha copiado la Ciudad de México, excelente. Toluca también ha copiado cosas adecuadas, pero en general si caemos que lo de la Ciudad de México lo podemos aplicar en todos sitios. Hombre, la Ciudad de México son 20 millones de habitantes, es otro problema, eso es otra situación distinta. Hay soluciones que en México ya quedaron cortitas en la Ciudad de México, y sin embargo seguimos con esa cantinela, ¿no? Entonces yo creo que sí, como comentas, son trajes a la medida, cada ciudad. El gran defecto de Protrame es que ha querido hacer un solo traje para todos, y eso no es así. Bien, yo quisiera reflexionar un poco sobre lo que primero comentó Ángel, en el sentido, ya está la ciudad construida, ya están las ciudades construidas. ¿Qué hacemos para ordenarlas? Y en muchos casos, ahorita comentabas el caso del segundo piso de una ciudad que dice no la toquen porque está padre, recuperar las ciudades. ¿Cómo las recuperamos? Si vemos el efecto negativo que tienen muchas obras que se hacen literalmente pues a rajatabla, y ¿cómo lo hacemos? Es que hay que poner un segundo piso, pues hay que ponerlo. ¿Y por qué? Pues porque urgen. Y a la hora que se pone, bueno, todo lo de abajo se degrada de una manera, usos de suelo, todo criminalidad, suciedad, en fin, y el aumento en viajes persona es muy bajo para los costos de una obra así. Entonces, ¿cómo hacerle para recuperar? ¿Cómo hacerle para que tenemos un montonal de centros históricos que han sido muy lastimados por la motorización de 50, 60 años y que hay que ir recuperando porque se puede? Hay ejemplos, en México y en el mundo hay ejemplos de centros históricos que se recuperan, de zonas o por números de calles que se recuperan y que todo el mundo dice, hijo, ¿cómo no estaba así antes? Entonces, por ese lado lo que decía Ángel, ya está construida, pero hay muchas cosas que hay que recuperar. Y sobre lo que Zaira decía, en el sentido de la vulnerabilidad de hombres, de mujeres, de todas las... Somos sobre todo vulnerables, pues pesamos 70, 80 kilos, 50 kilos, 45 kilos las personas, ¿no? Y los coches pesan 1 tonelada, caray. Y los autobuses pesan 11 y 12 toneladas, y las motos pesan 130 kilos más la persona que va subida en ellas a 50 por hora, pues caray, también si me pega. Entonces al peatón lo tenemos muy desprotegido porque simplemente tiene toda la batalla perdida, simplemente por razones de física, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa separación, tanto para peatones, para bicicletas? Y en el caso de las bicicletas, bueno, primero hay que ver que realmente se pueda ir generando sistemas de movilidad de última milla, que en el mundo están creciendo explosivamente y funcionando muy bien, con cero emisiones y con costos bajísimos. Una de las cosas interesantes que han resultado de la operación de unos ciclotaxis que nos ayudamos a incorporar en el centro de la ciudad, el costo es de 5 centavos por kilómetro, 5 centavos por energía en relación a una moto que son 50 centavos. Entonces, a la hora que ven eso dicen, no, pues lo voy pensando, caray. Si es eléctrica, pues casi no me voy a esforzar porque la bicicleta eléctrica me ayuda muchísimo, es como mágica. Entonces, bueno, 5 centavos entre 50, entonces ya les empieza a hacer sentido a los que las operan desde un punto de vista económico, porque ahorita contra las motos, en el caso de los mototaxis, es muy complicado, por ejemplo, pero ya me desvié un poco del tema. Finalmente quería nomás tocar el caso de las mujeres de Tláhuac. Tú hablabas hace un momento de que durante toda la mañana, pues como que se queda entre la hora pico y la otra hora pico. Bueno, en Tláhuac, también operando un pilotaje de ciclotaxis, yo me quedé impresionado que ese barrio grande de Tláhuac, detrás de la estación nopalera, vive de los ciclotaxis y de muchísimas mujeres que los usan no solamente para ir por los niños a la escuela, sino para ir al mercado,
para un montón de cosas y inclusive para gente discapacitada que las utiliza y todo a través de apps. Entonces, son unos universos que dice uno, bueno, se están resolviendo las cosas muchas veces de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo no los hemos acabado de resolver, ¿no? Básicamente por allí va. Pues retomando un poquito tus comentarios, Ángel, y bueno, los de todos, ¿cómo podemos tener, porque finalmente estamos buscando, digo, los políticos están buscando proyectos emblemáticos, y a lo mejor cuántos kilómetros de BRT he implementado, cuántos autobuses he comprado, pero a lo mejor no estamos dando la solución, que es el bienestar, que es la seguridad, que es la accesibilidad, que es la inclusión. ¿Qué otro tipo de indicadores, más que he construido 20 kilómetros de BRT en este sexenio, he comprado 60 buses articulados y favorece a, no sé, 120.000 usuarios o 16.000 en el caso de Mexicali? ¿Cómo podemos tener otros tipos de indicador para tener otros tipos de proyectos, de calles integrales, de mejor reparto, que a lo mejor son menos visibles, pero que tienen realmente un impacto sobre la calidad de vida, sobre la sociedad, sobre la inclusión, sobre los problemas de género, de discapacitados, etcétera? Bueno, como ingeniero es difícil para nosotros pensar de otra manera que cuadrados a números, ¿no? Pero yo creo que si buscamos nuevos indicadores, y yo creo que se están empezando a manejar, es el grado de felicidad. ¿Qué te trae una nueva solución? Por ejemplo, ver los trolebuses aquí en la Ciudad de México, unos trolebuses todos descompuestos, a un trolebús bonito, amplio, bien diseñado. Pues yo creo que eso... bueno, esa es otra cosa, lo más importante, ¿no? Que llega, va a origen, destino y llega. Yo creo que esos son los satisfactores que la gente está buscando, pero que es un poco difícil cuantificarlos. ¿Cómo los vas a cuantificar en términos económicos? Porque finalmente, pues, vuelvo a que como ingenieros, como economistas, pues estás acostumbrado, pues tienes que dar una tasa interna de retorno y tiene que salir el proyecto y luego vienen las cositas para ajustar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver esa parte de qué piensa la gente, cómo visualiza los sistemas, ¿no? Todo, yo creo que aquí Zaira tiene toda la razón de los efectos que puede traer esto de género, pues que empecemos a atender, pues ahora sí que a mi generación, ¿no? Porque esa es la realidad, somos los que estamos empezando a hacer, ¿te acuerdas cuando propuse que fueran piso bajo y que no nos hacían caso? Y hoy ya nos empiezan a hacer caso. Tu pirámide de edades ha cambiado. Entonces, todas son cosas que la verdad es muy difícil tu pregunta, pero creo que la tenemos que empezar a estudiar los ingenieros en ese sentido. Me encanta porque no es la primera vez que escucho que un ingeniero dice, híjole, es que si el número no me da, y creo que... Yo no lo hago, ¿eh? No, me refiero a que mi formación, ¿no? Mi formación obviamente está más enfocada a las ciencias sociales. En una disciplina que involucra mucho el tema de hacia quién, pensar en las personas, y muchas veces me ha tocado enfrentarme a críticas ante que las ciencias sociales no son cuantificables y que las ciencias exactas, pues al tener números precisos, pueden tener la realidad de las cosas. Y creo que nos falta más bien aprender a trabajar en conjunto para poder, porque ninguna de las dos tiene la razón completamente. Tenemos que aprender a vincular justamente los ejercicios desde el enfoque específicamente de las ciencias exactas, en donde tienen toda la habilidad y el desarrollo de sacar los números precisos, pero sensibilizarse también ante los temas sociales y aprender, además, eso es algo muy importante, que la formación
de las personas, de los chicos, de las chicas que están en las universidades, enfocadas principalmente en esta ciencia, aprendan que hay herramientas y métodos para poder cuantificar. Y antes de llegar a un indicador, me gustaría a mí poner sobre la mesa que uno de los principales problemas de los que nos dedicamos a estos temas, y los que nos dedicamos a temas de investigación, no es el diseñar indicadores, porque podemos diseñar los mejores indicadores y tenemos una serie de indicadores deseables que nos encantaría calcular, pero no tenemos la información para calcularlo. O sea, en México no generamos la información necesaria para poder calcular estos indicadores. O muchas veces tienen la información, ¿no? O sea, me ha tocado estar en municipios que tienen información, pero no sabían que esa información les sirve para calcular un indicador. Entonces, creo que antes de calcularlo, me gustaría meter el tema de la necesidad de generar la información, que es el insumo base para el cálculo de estos indicadores. Y algo que me gustaría rescatar de lo que decías de los visitaxis y del tema también pues el ejemplo, ¿no?, de Tláhuac, me parece que ya era una nota que tenía por aquí, no hemos volteado a ver estos servicios de transporte que están cumpliendo con necesidades básicas en estas zonas, ¿no? Como es el tema de los visitaxis, de los mototaxis, pero ¿cómo podemos garantizar que estos funcionan o que están cumpliendo una necesidad? Pues midiendo su éxito. Si no medimos el éxito y no tenemos nuevamente otra vez cifras, ¿no? Como quien dice, como el dicho dice, si no tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? No puedo comprobar. Porque si yo voy y lo argumento desde mi percepción, pues va a ser muy difícil. Pero si yo llego y lo compruebo y lo mido, voy a decir, mira, sí funciona, ¿no? O sea, el rendimiento, el tiempo, la seguridad. Entonces, creo que la información es básica. Yo quisiera comentar sobre la parte de la percepción de la gente sobre hacia dónde debe ir el transporte, hacia dónde debe ir la movilidad y combinarlo con la cuestión de las políticas y acciones que hay que tomar para lograrlo. Vemos, por ejemplo, si vemos los presupuestos que se asignan en las ciudades a movilidad en automóviles, es más del 60% de la lana, hasta el 70% de la lana, para automóviles, vialidad, puentes, reparaciones para los coches. Los coches casi no pagan por ese costo, y luego gran parte de la inversión que se debería de enfocar a ayudarle a la movilidad, a transportes públicos y a otros nuevos medios de transporte, yo me imagino que los autobuses con la gente que mueven deberían tener muchísimo más carriles exclusivos, no pensando en los metrobuses nada más, muchísimo más carriles exclusivos para autobuses, porque mueven a mucha gente y sin embargo ni la sociedad está preocupada por eso, porque ni siquiera lo ha pensado, y quienes estamos de alguna manera metidos en el tema, no forzamos mucho las cosas con autoridades, con ONGs, con quien sea, para que entonces la sociedad entienda que no tiene, que por qué el 60% de la gente tiene que seguir transportándose deficientemente. Ya es una cuestión también de que la sociedad entienda y que presione a quienes toman las decisiones y genera las políticas y las acciones, porque si no vamos a seguir a lo mejor dentro de 10 años volvemos a estar aquí en la mesa diciendo lo mismo. Otra vez se llenó y ya hubo otras 8 ciudades que crecieron a más del 1,000,000 y están todas embotelladas. ¿Cómo hacerle? Perfecto, muchas gracias. La conclusión de una mayor equidad, ¿no?, de todas nuestras políticas, nuestra visión y realmente atender pues, a la situación y a los usuarios y a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo Ángel, quisiera dar un comentario adelante. nada más que… Ya pasamos del tiempo, 1 minuto, entonces. Rápido se los comento. El comportamiento humano, yo creo que es algo importante. Siempre pensamos que las cosas no las van a poder hacer, que no se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo 4 ejemplos, pero por tiempo ya se los reduzco, ¿no? El hoy no circula. ¿Quién no lo respeta? Todo el mundo. Cuando empezamos a diseñarlo, cuando empezamos a ver esa solución, decíamos, es que el estacionamiento del Estadio Azteca y el de CEU no van a alcanzar para poner
todos los coches que infrinjan el hoy no circula. ¿Qué pasó el día siguiente? Funcionó. La gente entendió, pudo cambiar su chip y ajustarse a esa situación. La otra, que ha costado muchísimo más trabajo y que lo ha vivido más el transportista, es la tarjeta de prepago. Esa la empezó con el boom, como les digo, allá en los años 81. Y la caseta de venta de agua. ¿No te acuerdas de la caseta? Sí, la caseta. Era difícil de convencer, la gente se convenció porque tenía, pues hacía la tranza, ¿no? Tenía el boleto del metro por separado y la tarjetita y pues se lo repartía, le salía a la mitad del costo del viaje. Pero pasar ahora a la tarjeta de prepago, como la estamos conociendo, ha costado desde el año 2000, 20 años, 24 años para poder llegar a esa solución. Y apenas la gente, no es que la gente no pueda cambiar su chip, yo nunca he visto un problema de que la gente no pueda pagar. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, el repensar la ciudad es también repensar el comportamiento humano. Perfecto, muchas gracias. Zaira, Ángel, Daniel, muchas gracias por su participación. Nos han ilustrado con varios enfoques este problema de repensar. Ahorita ya nos tenemos que poner a trabajar porque se está comentando en varios foros, pero hay que ir un poquito más rápido y atender estas problemáticas, ¿no? Ya nos corre. Muchas gracias. 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 Agradecemos a los participantes de la mesa Repensar los espacios públicos para ciudades y movilidad. Como muestra de agradecimiento, les hacemos entrega de sus reconocimientos. A la maestra Zaira Vilchis, especialista en desarrollo urbano y movilidad del Centro Mario Molina. Al ingeniero Daniel Mastreta. Al maestro Ángel Molinero, director general de Urbanismo y Transportes Ustran. Y al maestro Gregory Nars, director comercial de Transconsult.